Yo creo que esto amerita un repudio de todos los venezolanos, porque precisamente la primaria es la vía a través de la cual, de manera pacífica, cívica y concertada, los venezolanos hemos decidido construir la fuerza para concretar el cambio y la transformación del país. Preste mucha atención a todo eso porque continúa la tensión entre el régimen y la oposición, porque resulta que María Corina Machado retó a Nicolás Maduro a un debate frente a frente. Así como lo están escuchando, manifestó que ya está lista para medirse con el chavismo en las elecciones previstas, señores, para el segundo semestre del 2024 en una fecha todavía sin de. Así como lo escuchan. Durante el acto de proclamación conducido por la Comisión Nacional de Primaria CNP, Machado hizo toda una declaración de intenciones de cara a su candidatura para las presidenciales, pese a la medida que la inhabilita para ejercer cargos públicos de elección popular hasta el año 2030, una cuestión que subestima y que no le impide visualizarse presidiendo el país. En medio de la presión judicial, la oposición venezolana proclamó a su candidata. María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los votos reportados por la Comisión Nacional de Primarias, en un proceso que el gobierno venezolano ha desestimado y tachado como fraudulento, mientras la Fiscalía avanza en una investigación sobre su fórmula vicepresidencial y sobre todo sobre otros miembros de la organización de las primarias. La exdiputada fue proclamada como la designada para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. La dirigente liberal venezolana María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata presidencial de la oposición para el 2024, un día después de que la Fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de la elección interna. Mientras que, por otra parte, Gerardo Blay ha dejado claro que la judicialización de las primarias viola el acuerdo firmado en Barbados entre oposición y Maduro. El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria Venezolana, Gerardo Blay, respondió a la investigación que abrió la Fiscalía General en contra de la Comisión Nacional de Primarias y de la organización Sumare por las elecciones del domingo 22 de octubre, en las que resultó ganadora María Corina Machado como candidata de la oposición. La reacción del chavismo ante la participación de 2.4 millones de votantes ha sido de sorpresa e insisten en asegurar que no hubo más de 600,000 votantes, por lo que le solicitaron a las autoridades a actuar. Según el abogado Blade, esta acción amenaza los acuerdos firmados y el entendimiento alcanzado durante la reunión realizada en Barbados, en presencia de delegados de Estados Unidos y la Unión Europea. No es normal que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el Acuerdo de Barbados. La judicialización de este puede ser un grave problema para el cumplimiento de acuerdos en Barbados, había expresado. Blade también incluso considera normal que el chavismo busque desestimar el proceso de primaria. Sin embargo, asegura que una acción judicial atenta contra lo pactado. El proceso de las primarias también está protegido por el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados, que estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen, había señalado, mientras que Nicolás Maduro, Silvia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez insisten en cantar fraude sobre estas primarias. El fiscal general Tarek William Saad cruzó la barrera de las amenazas y abrió una instigación contra la Comisión Nacional de Primarias, en respuesta a un recurso introducido por José Brito, conocido como el diputado Alacrán, por traicionar en el pasado a la oposición. La Fiscalía citará a calidad de testigos al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, a su vicepresidenta Mildred Camero y a los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron las votaciones. También serán citados los representantes de la organización Sumate, que dio apoyo técnico a la CNDP. Esta organización fue fundada por María Corina Machado antes de comenzar su carrera política. Saab supone que se cometieron los delitos de usurpación de funciones, así como la usurpación de identidad, al considerar que se usaron nombres de personas que no participaron, legitimación de capitales por desconocer la procedencia de los fondos con la que se sufragó la contienda y la asociación para delinquir, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más información, las principales organizaciones sociales de migrantes venezolanos en España pidieron al gobierno de ese país y a todos los actores políticos y sociales que actúen con determinación frente a patrones de persecución en Venezuela, con el objetivo de garantizar los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano. Para las ONG, la intención de judicializar y sancionar a los organizadores de las elecciones primarias por parte de la Fiscalía Chavista supone una clara violación de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los derechos estipulados en el artículo 25, que garantiza el derecho al sufragio y a la libertad de elegir a los representantes del pueblo. Pretenden además judicializar y sancionar un proceso democrático abierto, cívico, autogestionado y pacífico, que es además un acto constitucional. Por otra parte, María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, aseguró este viernes
que la primaria en la que resultó electa con más del 92% de los votos sacudió los cimientos del régimen y su militancia debido a la magnitud de la contienda en la que participaron más de 2 millones de personas. Según Machado, los resultados arrojados el pasado domingo sacudieron a gente fuera y dentro del oficialismo. La candidata desestimó las críticas hechas por el chavismo desde que se anunció su triunfo, que incluye acusaciones de fraude, señalamientos, por lo que sin sorpresa alguna, la Fiscalía del régimen abrió una investigación por la supuesta comisión de 4 delitos, entre ellos usurpación de funciones de identidad y legitimación de capitales. De declaraciones fueron emitidas en un encuentro con periodistas en el estado Aragua, la primera región, la que visita luego de hacerse con una victoria en las internas, las cuales se efectuaron de manera autogestionada sin ayuda del Consejo Nacional Electoral, tal como lo permite la ley. Y en otra información importante, el gobierno de Guyana otorgó la autorización a empresas petroleras extranjeras para la perforación de pozos en aguas disputadas por Venezuela. Esta medida coincide con el anuncio realizado por el Ministerio de Recursos Naturales de ese país sobre el descubrimiento de petróleo en dichas aguas. Durante una rueda de prensa, el presidente de Guyana, Barack Job, habría revelado que las empresas como ExxonMobil, Total Energy y Sixpron Inc. fueron autorizadas para llevar a cabo la explotación y perforación de pozos en el área, donde también informó que próximamente se llevarán a cabo negociaciones con estas compañías para establecer los términos del contrato en el gobierno guyanés. Mencionó el descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos y aproximadamente 20 metros en la zona de la licencia de producción petrolífera, junto con unos 81 metros adicionales con hidrocarburos. Se calienta la situación allí, señores. Por supuesto que el régimen ahora respondió a esta e insta a las petroleras autorizadas por Guyana a no incursionar en estas aguas del Exequibo. Revisó el tuit de la Cancillería de Maduro de Venezuela, quien informa a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales energéticas que han recibido de manera ilícita por parte del gobierno de Guyana la autorización para explotar y exportar hidrocarburos en un amplio espacio marítimo no delimitado. De tales acciones son absolutamente nulas y contrarias al derecho internacional público y además los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí está guiando parte de este comunicado que da a conocer la Cancillería del régimen venezolano. Por supuesto que a este llamado se suma también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa del régimen, y dice el gobierno de la República Cooperativa de Guyana que debe saber que estas acciones tendrán una respuesta contundente y proporcional por parte de Venezuela en los espacios marítimos de nuestra fachada atlántica. Ellos ya han sido testigos de la determinación en defensa de lo nuestro. Vladimir Padrino López amenaza al gobierno de Guyana y estamos ahora a las puertas de un conflicto bélico Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Atención a todo esto, mis amigos, porque la estrategia y propaganda del alto mando militar venezolano. No hace falta que alguien use la figura de la Fuerza Armada para sus propósitos partidistas. Así lo habría dejado claro Vladimir Padrino López, ministro de Defensa chavista. Activó las alarmas ante los recordatorios de la oposición sobre las funciones que deberían cumplir los militares en el escenario electoral. El tema militar es tan sensible para el régimen venezolano que cualquier excusa vale para que traten de cerrar filas en una institución golpeada por la crisis, la politización y el hambre. Así lo ha dejado claro. Eso ocurrió cuando Antonio Ledesma, del equipo de la precandidata María Corina Machado, en una entrevista donde expresamente no dijo que impulsaban una rebelión militar, pero fue usado como justificación para que le dictaran orden de detención, la solicitud a España de su extradición y una fuerte campaña de propaganda al interior de los cuarteles, incluyendo el pronunciamiento del alto mando militar ampliado, lo que no ocurrió ni siquiera en el año 2021, cuando el enfrentamiento con la guerrilla colombiana causó el perecimiento de 16 militares venezolanos. Vamos con más de esta información porque la precandidata opositora María Corina Machado, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Venezuela, es el principal obstáculo para el chavismo si quiere mantenerse en el poder. Así como lo están escuchando, la persistencia en su discurso, su tenacidad y verbo frontal preocupan al poder establecido en Venezuela. Basta la mínima mención a la institución que debería tener, según la Constitución, el monopolio de las armas para que salten las alarmas, como ocurrió con las palabras de Ledesma. El primer paso de la propaganda fue que el Salón Simón Bolívar del Ministerio de la Defensa, para que no haya duda de la majestuosidad e importancia del evento, se reunió el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, con el ministro de Defensa a la cabeza y el comandante estratégico operacional de CEOFAN, con los comandantes de los componentes Ejercicio, Guardia Nacional, Aviación y Armada, además de la milicia, la Junta Ministerial, el Inspector General de la FAN, el Contralor General, los viceministros y el comandante de la Defensa Aeroespacial. El segundo paso fue correr la versión entre las unidades militares de que se fraguaba un golpe de Estado y se atentaba contra la institución castrense, y la prueba era el titular que destacaba que Ledesma había confesado la preparación de una rebelión y que eso era tan cierto que la Fiscalía se había visto precisada a solicitar su aprehensión. La estrategia propagandista incluyó que el comandante estratégico operacional general en jefe Domingo Hernández Lares publicó
publicar una serie de videos previamente grabados de militares o en grupo para que proclamaran la lealtad a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez. Se declaran chavistas, entre otros elementos de politización. A eso se le agrega el despliegue de los medios de propaganda del gobierno venezolano, insistiendo en que la extrema derecha preparaba planes golpistas que habían sido convocados en las últimas semanas. Según el discurso de Padrino López, el ministro de Defensa dijo que sí vamos a custodiar y vamos a darle la seguridad a la patria. Vamos a estar cumpliendo con la seguridad de electores, con lo que tenga que ver con la paz ciudadana y nacional va a ser tema de incumbencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.